No sé si se dieron cuenta que creé una lista de episodios donde los entrevistados trabajan o participan en actividades de un colectivo o de una cooperativa. Hay 2 episodios donde cuentan sobre el trabajo hecho en colectivos de diseño. Creo que esto es un área por explorar que cada vez va a ir creciendo más. La encuentran en nuestra página web. Cada vez hay más diseñadores que arman grupos de trabajo a los que les van dando diferentes formas. En este episodio hablamos con 2 integrantes de Jolón que nos cuentan cómo su colectivo se transformó en cooperativa y cómo organizan y piensan su trabajo. Escuchemos a Merce y Markel. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Soy Markel Cormenzana y estoy aquí junto con mi compañera Mercé. Somos las dos miembros de una cooperativa que se llama Jolón. Quizás luego tenemos un poquito más de tiempo de hablar sobre qué somos o de dónde venimos, pero básicamente uno de los contextos en los que trabajamos es el contexto del diseño para la transición o Transition Design en inglés. Y creo que, de hecho, ahora mientras pensaba, creo que sería interesante presentarnos también desde esa visión, ¿no? Desde la transición. Antes Mariana ha comentado que ella viene del mundo del diseño industrial y ha ido derivando hacia el diseño de interacción o el diseño estratégico. Creo que cada una de nosotros también tenemos un camino vital como de transición, ¿no? Cada uno viniendo de diferentes lugares. Yo vengo del País Vasco, geográficamente hablando vengo del País Vasco, pero estamos localizados, yo estoy localizado ahora mismo en Barcelona. Mi origen como más desde el mundo del diseño viene también acercado al mundo del diseño industrial o el diseño de producto. Y en los últimos años me fui acercando, bueno, estuve estudiando en Dinamarca, en la Universidad del Sur de Dinamarca, y ahí conocí el ecodiseño y bueno, fui derivando en diferentes disciplinas del diseño estratégico, diseño de servicios, hasta que bueno, el mundo nos conectó a una parte de los que ahora estamos dentro del colectivo y fundamos lo que hoy en día es Jolón. Yo me llamo Mercè Rua, soy diseñadora también, diseñadora para la transición. No sé, no soy muy fan de las etiquetas porque me siento en constante cambio. Estoy formada en diseño gráfico, pero muy desde el principio ya entendí el diseño como transdisciplinar, como algo más allá que una disciplina, ¿no? Así que siempre traté como de trabajar y desarrollar mis proyectos mezclando las otras disciplinas del diseño, ya sea espacial, producto y comunicación. Cuando terminé la universidad me fui a Inglaterra a buscarme la vida, a vivir experiencias y allí estudié mi maestría en gestión de innovación, gestión de diseño e innovación y tuve la oportunidad de trabajar en agencias focalizadas en responsabilidad social corporativa. En el 2010 volví a Barcelona, que era plena crisis del 2008, desastre en España, y ahí estuve haciendo de freelance bastante tiempo para ONGs sobre todo y desarrollando también algo que creo es una característica mucho de los diseñadores, de las diseñadoras, que es este tema como de identificar problemas y encontrar soluciones, ¿no? Ya sé que el tema de las soluciones no se lleva mucho hoy en día, pero como una dimensión emprendedora y en esa época también como desarrollé un proyecto emprendedor relacionado con captación de fondos. De ahí empecé a trabajar también para consultoría y en el 2014 encontré de algún modo una comunidad que desde el diseño también veía la potencialidad del diseño como herramienta para generar un mundo mejor, ¿no? Y ahí pues fundamos Jolón. Pero ¿cómo es la historia de Jolón? ¿Me cuentan cómo es la historia de Jolón? O sea, ¿se vieron y dijeron, armemos Jolón? Yo creo que todos nos fuimos, es eso como comentaba Markel, ¿no? Todos veníamos de nuestro propio camino personal, ¿no? Que al final va más allá de lo que de la dimensión profesional, sino también como de las inquietudes personales y de manera de entender el mundo y cómo al final encuentras a un colectivo de gente
que resuena con la misma vibración, ¿no? En mi caso concreto, conocí a Adrià en unas Service Design Drinks en Barcelona y a partir de ahí empezamos a hablar y a reunirnos después y con ganas de montar algo, de generar como un proyecto para nosotros, ¿no? Sí, creo que una de las cosas también interesantes como una de las intrahistorias dentro de lo que es Holon, creo que también es interesante hablar y creo que de hecho puede ser interesante para la comunidad del diseño también, nuestra historia también como estructura. Quiero decir, cada uno veníamos de un mundo profesional diferente, algunos más del mundo de la consultoría, cercanos más al mundo de la docencia, etcétera. Esto surge al principio como un colectivo, es decir, como una especie de colectivo, una plataforma de diferentes personas que se juntan con sensibilidades similares, buscando proyectos con una cierta intencionalidad, ¿no? Con una cierta ideología, también aunque hoy en día la palabra ideología está bastante manida y mal utilizada, ¿no? Pero al final gente que se junta para trabajar en proyectos en los que se sienta alineado, ¿no? Una especie de intención también muy millennial por otro lado, ¿no? De encontrar como significado en nuestra práctica como diseñadoras, ¿no? A partir de ahí fuimos trabajando en diferentes proyectos y desde hace un año y algo nos constituimos como cooperativa, digamos, formalizamos el trabajo que estábamos haciendo en un formato más pues, institucional, si lo queremos llamar así, ¿no? Entonces nos constituimos ya como una cooperativa en la que a partir de ahí poder articular también proyectos o esa interfaz, digamos, con el resto de organizaciones y con el Estado como más clara, ¿no? Pero el origen, creo que es importante remarcar eso, ¿no? Que al final partimos de ser un colectivo de diseñadoras con una cierta visión conjunta y al final acabamos configurando una cooperativa, pero que es el devenir y no es el fin en sí mismo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos participan? Como surgimos con esa naturaleza de red, esa pregunta que nos suelen hacer a menudo es difícil de contestar. Quiero decir, porque sí, depende de cómo lo miremos, ¿no? Por ejemplo, en la cooperativa ahora mismo somos 5 socias, pero claro, al estar configurados como una red, a lo largo de los últimos 2 o 3 años han participado más de 20 personas en proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántos somos? Depende cómo lo mires. Puedes decir diferentes números, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, nuestro canal de comunicación principal dentro del colectivo de la cooperativa, que es Slack, por ejemplo, pues hay decenas y decenas de personas ahí dentro, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es que de forma estable o menos estable o cuánto porcentaje de su vida dedican al proyecto Holon, pues digamos que el número va variando, ¿no? Pero ahora mismo socias somos 5. ¿Y qué es esto del diseño para la transición? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A dónde estamos transitando? Esta es una muy buena pregunta. Estamos transitando hacia donde pongamos la intención al final, ¿no? Y el diseño para la transición al final es poner desde el mundo del diseño esta agencia, ¿no? No entender el diseño al servicio de lo que el sistema propone, sino poner el diseño al servicio de una intención, ¿no? De una intención, de una dirección, de una visión al final de un mundo al que aspiramos. Entonces, diseño para la transición básicamente es trabajar desde el diseño para empujar hacia esa dirección y al mismo tiempo es tomar la responsabilidad y sentir la agencia que tenemos como diseñadores, la responsabilidad que tenemos como de diseñadores a la hora de poner nuestro trabajo en el mundo. Es muy interesante ver cómo la evolución, ¿no? El desarrollo del mundo del diseño. El mundo del diseño se ha venido estudiando como de forma disciplinar, muchas veces a partir de los dispositivos que genera, ¿no? Pues quizás la primera forma o manifestación del diseño podía ser una manifestación visual, ¿no? O de comunicación. Si estamos hablando de manipular materia y volúmenes, podemos estar hablando del diseño de producto, depende del uso de ese tipo de producto, ¿no? Si estamos hablando de que nuestra materia prima o el dispositivo que generamos en nuestro proceso son una orquestación de interacciones, pues podemos estar en el contexto del diseño de interacción, diseño de servicios. En nuestro caso particular o en el caso particular del cuerpo de práctica y de teoría, que es el Transition Design, diseño para la transición, que la materialidad que manipula es el cambio. Es decir, intenta de forma sistémica y de forma conjunta entre diferentes agentes de la sociedad, por un lado, generar visiones, ¿no? de como sociedad cuáles son los futuros deseables y preferibles que asumimos como sociedad y también, en segundo lugar, articular, orquestar qué tipo de acciones, de experimentos o de proyectos podemos colectivamente poner en marcha
para ir acercándonos colectivamente hacia esa visión, ¿no? Y un poco como dice Mercé, poniendo en valor esa agencia que como diseñadores tenemos, ¿no? Como diseñadoras somos creadoras de mundos, sean estos voluntarios o desde la intencionalidad o sean simplemente subconscientes, digamos, no simplemente dando soporte a unas ciertas estructuras o lógicas de mercado. Por eso la palabra intención para nosotros es importante, ¿no? Porque es donde estamos poniendo nuestra atención y nuestra intención es lo que define, en cierta forma, el tipo de mundos que como diseñadores estamos creando, ¿no? Ahora me gustaría ir como a lo concreto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen como diseñadores? O sea, ¿cuáles son esos proyectos que les parece que más los acercan a los futuros deseables y preferibles, a estas visiones que tienen? Bueno, una de las cosas que, de hecho, creo que hace unas semanas, bueno, hace unos capítulos, no sé si esto no es una temporada lineal, ¿no? Esto del podcast, pero hace unos capítulos hablabas con unas compañeras o compañeros que trabajaban en un laboratorio de estos de Accelerator Lab de las Naciones Unidas. Y una de las cosas que internamente venimos un tiempo trabajando es esta idea de repensar la idea de proyecto, ¿no? Tradicionalmente en una agencia de diseño, un proyecto solo sucede cuando hay un cliente y cuando hay un brief, ¿no? Nosotras venimos ya tiempo trabajando en la idea de no tanto de proyectos de diseño, sino de programas, ¿no? O de portfolio de intervenciones en base a reto o a área en el que queremos enfocarnos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que creo que es diferencial también de nuestro proceder como agencia, que muchas veces, por ejemplo, funcionamos en base a briefs autoimpuestos, ¿no? O a briefs que están sin cliente todavía, ¿no? O arrancamos proyectos que están sin cliente y luego poco a poco van deviniendo proyectos, digamos, autofinanciados, ¿no? Buenísimo. Contame un caso, uno así. Uno de los casos así particulares en los que venimos trabajando unos cuantos años es en el caso de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Es un reto sistémico que nos atraviesa como individuos, como ciudadanos y también como diseñadoras, ¿no? Y entendimos que ahí había una posibilidad de hacer algo, ¿no? La vivienda es un derecho universal que está sometido, unos pocos derechos universales que está sometido a condiciones de mercado, ¿no? Y en una ciudad como Barcelona, a nivel local, pues vivimos diariamente con esa realidad complicada del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces nos pusimos a explorar desde nuestra agencia como diseñadoras qué diferentes cosas podemos hacer para sostener la vivienda como un derecho y no como un bien de mercado, ¿no? Como en este devenir encontramos diferentes modelos que nos parecieron interesantes. Uno de ellos fue el de las cooperativas de vivienda. No sé si bueno, los oyentes y escucharás conocerán cuál es el modelo de la cooperativa de vivienda. Pero básicamente es un modelo de vivienda en el cual se forma una cooperativa. La cooperativa es la que es dueña o titular de esos bienes inmuebles. Los individuos como socios de esa cooperativa tienen acceso a esa vivienda, pero no son de forma particular dueños de esa casa, ¿no? Entonces, digamos que como miembros de una cooperativa tienen derecho al acceso a esa vivienda, ¿no? Y eso que parece un mecanismo legal un poco tricky, en realidad es interesante porque está sosteniendo esta idea de la vivienda como un derecho y no tanto como un activo, como una propiedad, ¿no? Y nos propusimos básicamente ver cómo éramos capaces de sostener o de empujar esa visión del parque de vivienda como un bien, como un derecho y intentar que haya más, en último término, que en Barcelona y en el resto del mundo haya más parque de vivienda como cooperativas de vivienda, que esto que es un modelo que, por otro lado, en países, por ejemplo, como los nórdicos, no es ninguna novedad, ¿no? Que la cultura nórdica ya desde hace decenas de años se utiliza como modelo, ¿no? Pero nuestra idea era ver cómo intentar acelerarlo en términos locales, ¿no? A partir de esa visión, ¿no? Hemos venido trabajando en los últimos años diferentes proyectos. Pues, por ejemplo, hemos venido asistiendo y ayudando y co-creando junto con una comunidad que llevan ya un año y pico viviendo en un edificio que es una cooperativa de vivienda aquí en Barcelona, ayudándoles por ejemplo, a codiseñar sus servicios y en cierta forma a codiseñar la experiencia de la convivencia dentro de este edificio que se llama La Borda, ¿no? Ayudándoles a codiseñar sus servicios de lavandería, sus servicios o sus formas de resolver sus problemáticas de convivencia internas, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, por un lado, ¿no? Un tipo de proyecto que hemos abordado con ellos, ¿no? El codiseño de sus servicios. En otro nivel de intervención en esta dirección, por ejemplo, hemos venido trabajando también coordinándonos con las asociaciones locales, fundaciones y cooperativas locales que están promoviendo, en cierta forma, la cooperativa de vivienda, ayudándoles en cierta forma, a integrar visiones y a generar una visión conjunta que les ayude de forma colectiva a avanzar en esa dirección, ¿no? Hasta hace unos años eran esfuerzos interesantes, pero que estaban un poquito disgregados. Nosotros colaboramos en aunar esa visión y crear una visión conjunta sectorial, digamos, ¿no? Para poder avanzar conjuntamente. Ese es otro proyecto que hemos venido desarrollando.
Otro proyecto que hemos venido desarrollando en el ámbito de la vivienda, por ejemplo, hemos estado ayudando y codificando en cierta forma cómo la Borda ha iniciado ese proceso de codiseño, de construcción y de colaboración para definir esa vivienda. Y dijimos, bueno, ¿cómo somos capaces de codificar este aprendizaje y sintetizarlo en formato toolkit, que es algo como muy habitual para los diseñadores y diseñadoras, para que cualquier comunidad que se autoorganice pueda construirse su propia borda, pueda construirse su propia cooperativa de vivienda? Este es un proyecto que hemos venido desarrollando en los últimos años, que, si no me equivoco, está ya publicado, que es una guía, un toolkit, una guía, que en diferentes frentes, tanto a nivel técnico, arquitectónico, como de comunidad, como legal, va guiando a las comunidades en cómo poder conformar su propia cooperativa de vivienda. Esto sería otro proyecto, y en un último nivel, ¿no?, de diferentes tipos de intervenciones, o también escalando también en nivel de complejidad también. Desde hace un año y pico, uno de nuestros compañeros está trabajando en el ámbito de las políticas públicas, es decir, cómo desde el diseño de políticas públicas podemos estimular que este modelo de vivienda, digamos, sea más patente, ¿no? O sea, sea un modelo de vivienda que pase de ser algo, entre comillas, radical o en los márgenes, a formar parte del mainstream, ¿no? Si ahora un 0,03% del parque de viviendas de Cataluña es cooperativas de vivienda, ¿cómo podemos conseguir que gracias al impulso de las políticas públicas de aquí a 15 años sea un 5%, por ejemplo, ¿no? Y estamos trabajando desde el ámbito del diseño en las políticas públicas. ¿Están trabajando con algún socio del gobierno? ¿Con la ciudad? ¿Con el ayuntamiento? No sé. Sí, al final la investigación está llevando hay diferentes, digamos, mesas de coordinación y de diálogo en las que se participa. Hay una mesa que es más a nivel más local, hay otra mesa que es más a nivel, una coordinación más a nivel de todo Cataluña. Es decir, hay diferentes formas mecanismos de gobernanza y de coordinación a esos niveles, pero básicamente se está trabajando desde el ámbito, por un lado, desde el ámbito académico, ¿no? Es decir, intentando conocer más cómo se diseñan políticas públicas, qué rol tienen las políticas públicas dentro de transiciones como puede ser la de la vivienda, y por otro lado, a pie de campo, junto con las propias comunidades que se están formando, junto con las asociaciones o otras organizaciones que están empujando, tratando de coordinar también para que esas políticas públicas no solo sean algo que viene, digamos, de arriba hacia abajo, sino que se hagan en el propio terreno también, ¿no? Se coordinen en el propio terreno. ¿Y cuál es el rol de la academia ahí? Bueno, creo que hay un debate largo, ¿no?, a ese respecto, ¿no?, de cuál es el rol exactamente de la academia. Un poco, honestamente, como lo vemos como el colectivo, es bastante asistencial. En nuestro caso, creemos mucho en la investigación basada en la práctica. Entonces, en nuestro caso particular, Adrià está haciendo su doctorado sobre diseño de políticas públicas. El doctorado es, de cierta forma, una excusa para generar conocimiento y para generar herramientas que socialmente puedan ser útiles para avanzar en esta visión. Entonces, la institución academia, digamos, es una institución relevante porque ayuda, digamos, sostiene, ¿no?, ese desarrollo que de otra forma quizás no se podría llevar a cabo, ¿no?, en términos estrictamente comerciales, por ejemplo. Pero de cierta forma es una plataforma para poder avanzar en ciertas dimensiones que el mercado no asumiría, ¿no?, y que quizás tampoco desde lo público se tiene a veces la visión, ¿no?, o la visión de conjunto como para poder empujar también, ¿no? Perfecto. Ese es un caso muy interesante porque lo están trabajando como desde diferentes dimensiones, ¿no? Como en diferentes tipos de grupos de trabajo. Sí, una de las cosas que yo creo que es muy interesante es eso, ¿no? Hablábamos ayer Mercè y yo de esto, por ejemplo, ¿no?, que no se trata de... O sea, las diferentes disciplinas del diseño, en cierta forma, es como que el diseño para la transición las absorbe y las trasciende, en cierta forma, ¿no? Es decir, en los proyectos que hemos llevado a cabo en materia de vivienda, entra en juego el diseño de servicios, entra en juego el diseño de interacción. O sea, hemos hecho una página web y el diseño de la interacción para que en esa página web la arquitectura de información sea clara para que cualquiera pueda acceder a esa información. Hemos desarrollado diseño estratégico, talleres, es decir, todas las diferentes disciplinas del diseño que hoy en día están, digamos, disponibles, se utilizan, pero no son el fin en sí mismo, sino que son medios para ir empujando hacia estas visiones que vamos generando, ¿no?, en cierta forma. Markel lo pone muy clarito. Él dice que no hay que entender el diseño al servicio de lo que el sistema propone, sino al servicio de una visión, de un mundo al que aspiramos. Trabajar desde el diseño para empujar hacia esa visión. Y cuando está tan claro el objetivo, lo que queda es explorar las maneras de hacerlo,
Y sobre cómo hacer, los diseñadores somos buenos. Siempre probamos, prototipiamos y testeamos formas diferentes de hacer. Probar nuevas maneras de asociarnos a otros y trabajar en conjunto es una manera de acercarse a esa visión. Otras maneras tienen que ver con entender qué pasa y qué se necesita en cada proyecto. Pero con quién queremos asociarnos es también, y obviamente, una decisión de diseño. Y por supuesto, ¿cuál es ese contrato? Una cooperativa propone una relación entre los que participan muy horizontal y da a los que la integran iguales derechos y responsabilidades. Sigamos escuchando. ¿Y cómo surge esto de generemos una visión con respecto a la vivienda? ¿Eso es algo que surge en un diálogo o también tienen como talleres en donde dicen, bueno, a ver, queremos ampliar nuestro portfolio de intervenciones, hagamos un brainstorming? ¿Cómo pasa eso? Ese primer paso. Yo creo que sale un poco de las inquietudes personales de los miembros del colectivo, ¿no? Y de un poco los sentires y al final tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo se conforman estas visiones? Pues depende mucho de los retos sistémicos que nos toquen a cada uno, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues hay una reflexión individual y hay una reflexión colectiva y hay un inicio de una conversación que no llega a un fin, ¿no? Es como un diálogo constante, ¿no? ¿Y qué cosas sentís, Merce, que se empezaron por una inquietud personal tuya? Mira, cuando te voy a hablar de nuevo, ¿no? ¿Cómo se materializan qué forma tiene esta visualización de este futuro mejor, ¿no? Y Markel hablaba pues del reto de la vivienda y al final, por ejemplo, pensar en los retos sistémicos a los que nos enfrentamos es una muy, muy buena manera de tratar de visualizar, ¿vale? Dentro de este reto, para mí, hacia dónde quiero ir, ¿no? Hacia dónde quiero enfocarlo. Y la vivienda es uno, ¿no? Que nos ha tocado como colectivo. Personalmente hay muchos. Por ejemplo, todo el tema de la crisis climática es algo que me interesa mucho y a todo el colectivo nos interesa mucho. Tema de democracia como reto sistémico también, y aquí te podríamos hablar también de distintos proyectos que hemos hecho, pero si me estás preguntando a mí así a nivel personal, yo te voy a decir que el tema de la diversidad. Tema de la diversidad que lo podemos incluir en clave de género, pero ampliarla. Muy bien. Puede ser que hablemos, me interesó esto que tenían como una de las áreas a explorar la democracia. ¿Qué salió de este reto? Bueno, o sea, si pensamos la democracia como reto sistémico, ¿no? De nuevo entramos un poco a plantearnos qué tipo de democracia y qué tipo de policy making, ¿no? De gestión política nos estamos dirigiendo como sociedades, ¿no? Y en ese sentido, pues como colectivo nos interesa que la democracia trascienda más allá de ir a votar, ¿no? Cada 4 años, sino que la democracia sea un ejercicio cotidiano de nuestras sociedades. Que sea como un poco más participativo a la toma de decisiones día a día del Parlamento, decís, como esto de la idea de... Sí, o a nivel comunitario al final también, obviamente todo trasciende distintas capas de poder, pero desde poder entender el hacer política en la comunidad de vecinos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, etcétera. Y ahí de algún modo pues hemos estado apoyando otros esfuerzos que se están desarrollando desde la administración pública y desde espacios concretos, ¿no? Desde laboratorios urbanos, donde lo que se intenta es dinamizar a ciudadanía. Bueno, aquí antes las preguntabas sobre qué rol juega la academia, ¿no? Pues intentar dinamizar pues lo que se llamaría la cuádruple hélice, ¿no? Que tiene que ver pues eso con ciudadanía, academia, legislación y empresa, ¿no? Y cómo podemos, a través de ciertos espacios físicos en nuestra comunidad, pues tener un espacio de encuentro para resolver los retos concretos que nos encontramos.
Entonces hay distintas iniciativas aquí en Cataluña y como colectivo hemos participado en ellas y les hemos ayudado un poco a integrar a metodologías, a trabajar, a formar también en procesos participativos y en todas estas herramientas que nosotros estamos muy familiarizadas, pero que hay un trabajo muy grande a hacer de pedagogía, ¿no? Este sería, por ejemplo, un ejemplo. Conectándolo un poco con la narrativa que planteaba Markel, ¿no? De entender también y de entender nuestro trabajo un poco en clave de portafolio, ¿no? De que una única intervención no vamos a transicionar con ella, ¿no? Nos tenemos que entender como un seguido de esfuerzos. Pues otro proyecto que hemos hecho un poco en esta línea, igual en otra capa más de infraestructura, es la facilitación, el acompañamiento al Gobierno de Cataluña en la articulación de una estrategia para transicionar un equipamiento público que en su día se creó para cubrir todo lo que sería la brecha digital, ¿no? Y desarrollar una estrategia de cómo llevar este equipamiento que está permeable en el territorio a las necesidades actuales, ¿no? Y las necesidades actuales tienen que ver con eso, tienen que ver con generar estos laboratorios, espacios de innovación social. O sea, concretamente lo que ustedes hacían, o sea, el gobierno decidió crear una infraestructura de espacios donde los ciudadanos podían ir a usarlos y ustedes cómo facilitaban estos espacios. No, o sea, la Generalitat tenía una infraestructura en el territorio, ¿vale? Que tenía formas diversas, desde laboratorios urbanos hasta bibliotecas, hasta makerspaces, que en su día fueron coordinados para cubrir la brecha digital, ¿no? En los 90. Entonces, esta necesidad de algún modo ya está trascendida, más o menos, ¿no? Se sigue haciendo, pero hay nuevas necesidades, ¿no? Entonces, este equipamiento se observa la posibilidad, la oportunidad de transformarlo a las necesidades actuales que tienen a ver con eso, ¿no? Con espacios de innovación social. Y lo que trabajamos con ellos es ayudarles como administración a articular una estrategia para hacer esta transición, ¿no? No es una cosa de un día, sino es un plan estratégico donde tiene que ver, pues, a capacitar al personal, a ver qué recursos hay, qué incentivos se ponen en qué lugar, ¿no? Entonces, nosotros facilitamos unas jornadas con ellos, con un equipo muy multidisciplinar de distintos actores públicos, para que entre ellos co-crearan, pues, un plan estratégico en esta línea. ¿Y ya se implementó? Es largo, todo esto es largo, tiene que ver con la disponibilidad de recursos públicos y la administración pública tiene unas velocidades propias, entonces muy relacionadas con incentivos y licitaciones, ¿no? El proyecto la estrategia ya influenció una licitación para estos equipamientos en las cuales se les beneficiaba si cumplían unos requisitos que apuntaban hacia esa línea, ¿no? Una cosa que creo que no hemos comentado, pero que conecta un poco con la pregunta que hacía sobre la democracia. Un poco el terreno de juego o el terreno de batalla, en cierta forma, en el que trabajamos desde el diseño de transiciones es la cotidianidad, que es un terreno en el que, por un lado, las diseñadoras nos sentimos cómodas porque es nuestro día a día, ¿no? Es desarrollar muchas veces experiencias que inciden en la cotidianidad y en los estilos de vida de las personas. Pero claro, es interesante porque, en cierta forma, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del reto de la democracia o el reto político, claro, cuando lo enfocas desde esta mirada, ¿no? Desde la mirada de la cotidianidad o del día a día, pues cambia mucho, ¿no? Porque nos empezamos a hacer preguntas sobre, como por ejemplo, cómo hacemos política cuando decidimos qué consumimos, o cómo hacemos política dentro de nuestras organizaciones, ¿no? En cómo nos organizamos internamente para trabajar, ¿no? O cómo hacemos política dentro del hogar también, ¿no? Dentro de nuestras relaciones, de nuestras formas de estar con los demás o nuestras formas de estar juntos, ¿no? Entonces, claro, esta pregunta de qué es la democracia y cómo podemos, en cierta forma, configurar formas de política más emancipatorias y más interesantes y más deseables, pues se despliegan un montón de cosas, ¿no? Cosas que podían ser tan lejanas como, por ejemplo, en cosas que hemos trabajado ya,
como podría ser todo lo que tiene que ver con generar estructuras de trabajo no mediadas por la dominación o por el poder, ¿no? Por ejemplo, es un tipo de proyectos que venimos trabajando también varios años, ¿no? Cómo acompañar organizaciones, sean del tipo que sean, a que en su día a día, su forma de trabajo, sean más horizontales o no medie tanto, por ejemplo, las dinámicas de poder, ¿no? Esto que podría parecer algo que está separado, en cierta forma, es una forma de hacer política, es una forma de repensar cómo trabajamos, de cómo estamos juntas y cómo podemos hacerlo de una forma más sana, en cierta forma, ¿no? Cuidándonos más. Entonces, por eso creo que es interesante esta mirada que para mí es una cosa que el diseño para la transición pone el acento ahí y creo que es diferencial frente a otros enfoques, ¿no? Sí. ¿Y se encuentran con alguna fricción? Porque yo me imagino que por lo menos cuando trabajan con gente en el sector público, que muchas veces es muy jerárquico, no es fácil incorporar nuevas prácticas de trabajo. Sí, por supuesto. O sea, las inercias son fortísimas, pero incluso dentro de... Es sorprendente, ¿no? Pero nosotros somos un colectivo que desde nuestro propio nacimiento nos regimos por esas prácticas, ¿no? Es decir, ponemos, por ejemplo, el acento a los cuidados, por ejemplo, y sin embargo eso no nos libra de tener conflictos internos, ¿no? O de a veces no darnos cuenta y estar siendo guiados al final por jerarquías, ¿no? O por formas de dominación al final, ¿no? Entonces, si nosotras internamente, que somos el extremo más sensibilizado dentro de estos tipos de temas, también fallamos, pues imagínate instituciones como las grandes empresas o como los gobiernos, ¿no? Que tienen unas inercias conductuales y culturales brutales, ¿no? Pero bueno, entendemos que hay muchísimas inercias, pero entendemos que los beneficios son tantos y de hecho, por otro lado, son tan claros que cualquier organización que hace una pequeña inmersión, ¿no? En este tipo de prácticas de trabajo, enseguida percibe cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces hablaba con un compañero que trabaja en una fundación y estaba empezando a integrar prácticas de trabajo horizontal dentro de la fundación, ¿no? Una fundación muy filantrópica, muy clásica, ¿no? Y me decía que en una de las primeras reuniones una compañera suya, al acabar la reunión, pues se echó a llorar, ¿no? Porque dijo, mira, llevo 25 años trabajando en esta fundación y jamás me habían preguntado cómo me siento, por ejemplo, ¿no? Son cosas tan tontas como esas, ¿no? Pero cuando de repente la cultura de una organización se integra en ese tipo de cosas, la gente muy rápidamente ve cuáles son los beneficios, ¿no? Entonces, eso creo que ayuda bastante a superar o a limar esas asperezas o esas inercias que las organizaciones tienen, ¿no? Quiero saber qué se imaginan, cómo va a cambiar todo, o cómo se imaginan que todo cambie y cómo se imaginan que va a cambiar el trabajo de ustedes en unos años. Una pregunta, yo creo que en esta pregunta se mezclan lo que pienso con lo que deseo, ¿no? Siempre está, creo que esos son No, yo quiero lo que deseas. Son dos elementos que se entremezclan mucho, ¿no? Pero bueno, creo que en mi experiencia personal he ido viendo cómo mi trabajo se ha ido poco a poco volviendo más abstracto. Quiero decir, cada vez me ha resultado más complicado a veces explicar a qué me dedico. Creo que habrá un viaje de vuelta que es... bueno, de hecho Mancini y otros ya hablan, ¿no? De esta idea de que en realidad hoy en día todo el mundo diseña, ¿no? Y hay profesionales del diseño y gente que no es profesional del diseño, pero todo el mundo diseña. En cierta forma creo o entiendo que después de esta gran eclosión del mundo del diseño empezará a haber una comprensión más generalizada sobre qué es, para qué sirve, la gente lo encajará más también, ¿no? Entenderá más cuál es su valor y yo creo que empezará a penetrar en dos dimensiones. Empezará a ser penetrado por otras disciplinas y empezará a penetrar otras disciplinas, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que me interesa muchísimo y que estamos trabajando en los últimos años es hibridar formas de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, desde hace un año y pico tenemos un proyecto abierto de investigación dentro del colectivo que va en dimensión de explorar la poesía y las formas corporizadas o encarnadas de conocimiento dentro de la práctica del diseño, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo dialogan el mundo de la danza, el mundo del teatro, el mundo de la performatividad en el contexto del diseño, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que ese tipo de hibridaciones lejanas, ¿no? hasta hace poco, creo que empezarán a emerger y empezaremos a ver qué valor tienen, ¿no? Empezaremos a ver cómo tiene mucho valor que empecemos a integrar dentro de nuestras organizaciones formas no mediadas de cierta forma por la dictadura de la mente, ¿no? O otras formas de conocer diferentes, otras epistemologías, otras formas de entendernos, ¿no? Y creo que al final les estás dando de algún modo la respuesta en tu respuesta
Y para mí está en un poco, está en la conexión con los miembros de Holon, ¿no? Y en lo que les mueva, ¿no? En ese momento, y en ser cada uno de nosotros de algún modo sensores, ¿no? Constantes del ecosistema en el que vivimos, de nuestras inquietudes también, de nuestra dimensión personal, ¿no? Porque al final vida profesional y personal nosotros la entendemos en un espacio de coherencia. Entonces te escucho hablar de cómo explicas, ¿no? Este proyecto exploratorio que estamos haciendo en Holon relacionado, pues eso, ¿no? Con el conocimiento del cuerpo, ¿no? Y cómo diseñar, utilizar el cuerpo y la corporalidad como herramienta de diseño. Esto nace al final de nuestras inquietudes personales, ¿no? De la gente que participa en el colectivo. Y otro día, Mariana, si quieres hablamos de eso porque tiene mucho, mucho universo, ¿eh? En esa línea también de conectarlo, ¿no? Pues Holon que sea en el futuro, pues será lo que traigan, lo traigamos las inquietudes de los miembros del colectivo, ¿no? De algún modo también una visión ideal personal, y creo que es compartida, le hemos hablado alguna vez con el colectivo de Holon, esta idea de que haya muchos Holones, ¿no? De entendernos en red. Nosotros empezamos como una red, también somos red, y somos red que estamos conectados con muchísimas redes, con otras redes que vienen desde otros ámbitos, ¿no? Y el entendernos desde esta manera, ¿no? Entonces, nosotros somos un Holon, pero puede haber otro Holon, y habrá otro Holon, y hay otros Holones, ¿no? ¿En qué redes trabajan? Decías que estaban conectados con muchas redes, en redes de diseñadores, de urbanistas. ¿Qué tipo de redes son? Sí, redes por ejemplo, a ver, algunas así de las obvias que estamos hiperconectados con Wisher, aquí en Europa. Con todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, al final, es o sea, un conjunto de redes, tanto a nivel catalán como a nivel estatal o local también. Exacto, comunidades de makers, de organizaciones descentralizadas. Y todo lo que tiene que ver con prácticas de emprendimiento en el paradigma emergente. Y luego a nivel internacional, que no hemos mencionado, creo que sería interesante también mencionarlo, Terry Irwin, que es de Carnegie Mellon Design School, una de las escuelas que empezó a lanzar el cuerpo de trabajo de Transition Design, es asesora de Holon, y estamos conectados tanto con Terry como con el resto de gente que está trabajando a nivel institucional dentro de la escuela. Con Cameron también, que ahora está en Sydney de vuelta, pero que también estuvo en Carnegie Mellon. A nivel también educativo, estamos en varias redes de escuelas de diseño que trabajan en diseño social o diseño con una vertiente ambiental, ¿no? La Design Previewer, que es una red de Divi. Sí, pero es esta manera de entenderse, ¿no? También en red y en nodos al final, en nodos catalizadores que se van conformando, ¿no? Uh-huh. Creo que igual sería interesante mencionar como otra red que está naciente, ¿no? Pero que le estamos poniendo cariño e intención. Empezamos a organizar unos eventos que se llaman Design Over Tables, en los que básicamente articulamos la comunidad del diseño desde una perspectiva política o una mirada crítica de la realidad. Y organizamos un primer evento el año pasado. Ahora en verano tenemos planteado hacer un segundo evento, pero con esta crisis del coronavirus no sé si se podrá hacer. Pero básicamente es una comunidad de diseñadoras en el amplio espectro de lo que implica ser diseñadora, con perspectiva crítica o que quieren repensar cuál es su práctica y cómo se hace política desde el diseño. Eso también es otra comunidad naciente que tenemos mucho interés o mucho cariño también con ella. Perfecto. ¿Y qué los inspira? ¿Qué están leyendo, viendo en este momento que les gustaría recomendar a otros? Curiosamente, lo que más me está inspirando ahora mismo en relación al diseño tiene poco que ver con el diseño. Es decir, no es literalmente algo que... o sea, siempre, ¿no? Al final somos lo que somos y todos nos lo traemos a nuestro campo, pero creo que desde donde me estoy sintiendo más inspirado hoy en día son de campos que no son directamente el diseño, ¿no? De las ciencias sociales. En el mundo de las ciencias sociales hay un montón de cosas súper interesantes que desde el diseño podríamos entrar o podríamos participar de ellas. Desde el mundo de la filosofía también, últimamente estoy muy interesado en la perspectiva fenomenológica, ¿no? O la práctica fenomenológica, que creo que es algo que desde el mundo del diseño, desde luego, tenemos mucho que decir, o en cierta forma nuestra práctica es una práctica eminentemente fenomenológica también.
Y también lo que tiene que ver con los movimientos sociales, que es algo que me interesa un montón y que llevo ya unos meses investigando y creo que en esa interfaz, ¿no?, del diseño con el estudio de los movimientos sociales puede haber cosas muy interesantes, ¿no? Al final un despertar de otras formas de hacer política que creo que, por un lado, nos hace mucha falta y, por otro lado, creo que tiene mucha potencia. A ver, yo creo que el diseño en estos momentos está, y bueno, ya desde hace muchos años, ¿no? Está como en un espacio hiper efervescente. O sea, es un ámbito hiper dinámico y donde la verdad es que siempre estás no con el FOMO, pero siempre estás como que piensas que vas por detrás, ¿no? No tengo idea qué es el FOMO. ¿Qué es el FOMO? Bueno, es un anglicismo, es Fear of Missing Out, ¿no? Como que te lo estás perdiendo, algo te estás perdiendo, ¿no? Entonces es un ámbito muy dinámico, hay mucho contenido y bueno, yo soy pésima así para acordarme de nombres y autores y algo para recomendarte, pero siempre tengo a Abby Schrader, que la conoces, creo que también le hiciste un podcast, que es una mina y me pasa muchas referencias que siempre me estimulan mucho últimamente. Pero bueno, también ahora es temas de feminismo, mucho en mi caso, de diversidad, de diversidad también ahora con todo el tema del coronavirus y de la dimensión, la importancia de la tecnología, ¿no?, que tiene en nuestras vidas, como de repente nos encontramos con estos retos de los estados monitorizándonos de manera activa y abriendo, para mí, en esta situación muy claramente la conciencia que ya estaba anteriormente, ¿no? Pero de cómo diseñamos la tecnología, ¿no? Y toda esta crítica que ahora todos estamos como siendo conscientes de ello. Eso es un ámbito que ahora personalmente a mí me está interesando bastante. No te sabría decir ahora. Twitter es una gran fuente de información. Si quieres, luego te puedo pasar algunas cosas. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Una pregunta que hago muchas veces es ¿de qué redes forman parte? Porque las redes con otras asociaciones marcan el camino y a la vez cuentan sobre una misma. ¿De quién quiero aprender? Merce y Markel cuentan sobre otras redes de diseñadores que trabajan con la transición o el diseño en transición. Del diseño para la transición nos hablaron Sofía y Marisol en el episodio anterior. De la transición también nos va a hablar Sayoa en el episodio que viene. Me pareció que estaba bueno poner estos episodios seguidos para mantener un hilo narrativo. Y el que no haya captado el concepto lo puede explorar con la ayuda de estas entrevistas. Si queremos posicionarnos como diseñadores, también tenemos que elegir qué conceptos usamos para describir nuestro trabajo y saber que estos conceptos siempre nos acercan a algunos y nos alejan de otros. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @diseño y diáspora. En Instagram somos @diseño y diáspora. En nuestra página web, diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.